periodista has visto muchas cosas, pero ¿qué implica ver una misión de cadena? Es muy interesante, me parece muy importante que siendo una ONG mexicana y una ONG que no tiene tal vez como Médicos Sin Fronteras un equipazo, o como el equipo de rescate noruego, unos instrumentos y unas herramientas increíbles, que vayan, que estén dispuestos a ir al otro lado del mundo, a ir a África, a Filipinas, a lugares muy remotos, que estén dispuestos a ir, a ayudar. Y me gusta mucho su actitud, ¿no? Su actitud de estar en esos lugares, aunque sea con las manos, aunque sea estos filtros de agua que entregan son muy importantes. Me parece muy relevante y muy importante su participación. Sí, fue llegar 3 días después del sismo, de entrada a un sismo, ¿no? O sea, creo que es una situación muy riesgosa que tal vez en el momento y en la adrenalina de querer ir a ayudar no se miden las consecuencias de lo que puede ocurrir como una réplica o un terremoto fuerte como el que pasó la semana pasada, esta semana. Es muy riesgoso y la verdad es bien relevante esta labor y esta intención de ayudar y de poner tu vida a la disposición de los otros. Yo creo que es mucha y que pone el nombre de México en el extranjero en un lugar muy importante. Es un grupo que representa al país, no es cualquier cosa. Un granito de arena que va a ir creciendo, yo creo, y que este papel de México en el extranjero en situaciones de desastres va a ir creciendo y Cadena es un ejemplo. Oye, cuando estás ahí, estás reporteando, quieres ayudar, ¿cuál es la situación de una reportera en el momento de estar ahí en esa situación? Sí, es bastante complicada porque los tiempos o las maneras de trabajar de ellos como ONG y mía como periodista son bien diferentes. Entonces, y los objetivos, ¿no? Entonces es como estar con ellos, con sus labores, siguiéndolos, y a la vez, punto que para ellos ya termina la labor del día y para mí empieza, ¿no? Que es la labor de escribir y de vaciar toda la información que recogí con la experiencia y con el estar observando y entrevistando a la gente. Entonces sí es un trabajo bastante arduo. Y puedes mezclar o separar el sentimentalismo de la realidad de lo que está sucediendo. Muchas veces debe ser muy complicado y te gana al estar escribiendo una crónica esa parte del sentimiento. Sí, es como un poco difícil, como que vas un poco con la mente fría para soportar un poco las situaciones adversas, pero por otro lado con este nivel de sensibilidad para captar como pues los momentos crónicos o difíciles de cada situación que se viven. Y dentro de estos momentos crónicos y estas situaciones, ¿cuál crees que haya sido para ti el más impactante dentro de esta misión? De esta última misión creo que el rescate de Krishna, que fue todo un día arduo de quitar escombros y de ver el trabajo de un equipo que se formó multinacionales, fue como realmente muy muy importante. Y otro, ver una localidad como Sanju totalmente devastada y caminar por estos escombros donde sabías que abajo había gente muerta. El olor intenso, ¿no? que se sentía, que se llegaba a percibir, era realmente hacías estómago. Realmente hace mucho que no nos acordamos en México. Tuvimos un temblor de unas magnitudes similares, con destrozos, con esas situaciones. ¿Crees que México tiene que aprender de esto también? Totalmente, creo que este año sí justo se cumplen 30 años del sismo del 85 y creo que ha avanzado y así lo reconocen algunos, sin embargo también le falta mucho. Y es lo que nos comentaban los miembros de Protección Civil que nos acompañaron en el viaje, cómo se aprende de la reacción de los nepalíes, de los ciudadanos, a organizarse entre ellos, entre vecinos, amigos, estudiantes, que México incluso lo hizo en el 85 de cierta manera, pero creo que hay que recordar esa parte de solidaridad.
Y como por último, curiosamente como nota periodística sonaría muy interesante un encabezado que dijera: miembros de México, miembros de la comunidad judía, miembros de Israel rescatan a Krishna. Sí, bastante curioso y muy, muy interesante un encabezado así, claro. ¿Qué opinas de que un país que muchas veces es así como criticado haya sido de los primeros y no nada más haya estado ahí como dijeron, por ayudar, sino montó todo un aparato? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te pareció? La verdad es que se reconoce y se admira, o sea, la verdad es que sí a veces se tiene un estigma a Israel en cierto sentido, pero a mí me pareció bastante loable el ver cómo el ejército israelí colocó todo un hospital muy bien armado en un campo ahí en Katmandú, muy bien armado, incluso con laboratorio, ¿no? Entonces estaba mejor que un hospital nepalí. La verdad es que los recursos que destinaron y la rapidez con la que reaccionaron es realmente admirable. ¿Por qué crees que lo hizo un país como Israel en este sentido? O México también, ¿por qué hacerlo? Pues quiero pensar, o se ve, ¿no?, que es una cuestión de solidaridad con, más allá de religiones, más allá de países, fronteras, colores, de ayudar al otro, al ser humano. Me parece muy importante. Este encuentro es agradecer su apoyo, porque sin ustedes la misión a Nepal no hubiera sido posible. Gracias a todos, de corazón. El segundo objetivo es incentivarlos a seguir apoyando, pues Nepal lo necesita y lo necesita ya. De entrada quiero compartirles la primer crónica que escribí durante la misión a Nepal, la cual retrata parte de la aportación de cada en esta misión. Una labor que creo que es muy importante, que pone en alto el nombre de México en el extranjero y en especial el de la comunidad judía en este país por el origen de la ONG. Esta crónica fue publicada el pasado 1 de mayo en el periódico Reforma y dice así: Esperanza en rescates a Nepal devastado, por Eloísa Parrera, Katmandú. Silencio, silencio, gritaron miembros del equipo de rescate noruego a voluntarios, residentes, periodistas, paramédicos, policías y curiosos que esperaban con ansia el sonido o la mínima señal de algún sobreviviente debajo de los escombros. Pero nada, solo se escuchaba a las palomas gorjear y a los opilotes que merodeaban este edificio envuelto por un intenso olor a muerto mezclado de repente con curry, una sensación extraña. Primero fueron los perros y luego el sonar del equipo de rescate francés los que confirmaron que sí había alguien con vida. Fue entonces que los rescatistas volvieron a prender los taladros con más ganas y hacer la cadena humana para sacar cubetas llenas de piedras y tabiques rotos. Con la ayuda de tubos, palas y hasta con sus propias manos, la ONG Israel fue la que empezó desde la mañana del miércoles, hora local, las excavaciones en este edificio de 6 plantas que se colapsó el sábado pasado con el sismo de 7.9 grados Richter. Los primeros 3 pisos quedaron aplastados como pastel. A mediodía, el equipo israelí encontró el cadáver de Ram Chapayay, de 26 años. Ven, ven, dijeron a Reforma miembros de la ONG. Desde acá lo puedes ver. Solo era visible medio cuerpo, de la cintura para abajo. El resto estaba cubierto por madera y un colchón. Al parecer, Ram pretendió refugiarse debajo de su cama en lugar de salir o encontrar una medida más segura para salvar su vida. Su cuello estaba roto, quedó prensado, contó su cuñado, Visaya Ke, también de 26 años. El cuerpo, envuelto en una bolsa negra y rodeada de moscas, fue sacado en una camilla y colocado en la calle, sin control, sin orden y sin acordonamiento. Los curiosos eran decenas y generaban tráfico, mientras que camarógrafos se enfocaban en el llanto de su hermano sin desdén alguno e insensibilidad. Nepal, que carece de una constitución, no cuenta con las normas mínimas de seguridad para tratar esta emergencia post-sismo. Ni el ejército está organizado. Los policías y soldados que arribaron a las inmediaciones de este inmueble colapsado tuvieron que ser expulsados porque, literal, estorbaban. Su autoridad es endeble y su voluntad mínima.
Prefieren ser meros espectadores e incluso recibir órdenes del equipo multinacional extranjero que se formó aquí de forma improvisada por israelíes, franceses, noruegos y mexicanos, que tomar la batuta del rescate. Vaya, ni herramienta traían. Uno solo llevaban cámaras fotográficas. ¡Fuera! ¡Fuera todos!, gritaron miembros del equipo multinacional a todos los presentes, que se acercaron con curiosidad y morbo cuando, a las 5 o 10 horas de la tarde, confirmaron el hallazgo de una persona con vida entre los escombros del edificio. Ni la ambulancia podía entrar a la estrecha calle de este barrio del norte de Katmandú que, si bien sufrió daños, la vida opera con cierta normalidad. Finalmente, luego de otras 3 horas de retirar ladrillos, taladrar y picar piedra, el equipo de rescate multinacional logró sacar con vida a una mujer de 26 años. Su nombre, Krishna. Estaba debajo de otro cuerpo al que estaba abrazando. Sus signos vitales eran positivos. Trataba de comunicarse. Lo único que se le entendía era la palabra hospital, dijo Jorge Ávila, el joven médico mexicano de la ONG Cadena que participó en este rescate, que duró casi todo el día y que requirió al menos a 100 personas. Jorge y Joel Bros, otro voluntario de Cadena, de 20 años, fueron los encargados de llevar a Krishna, una empleada doméstica, al hospital improvisado pero muy bien puesto que el ejército israelí levantó en un campo de la capital nepalí. En la ambulancia en el camino al hospital le hablaba para tener alguna respuesta y solo me tocaba la cara y me decía gracias, gracias. También me daba besos. Fue muy emotivo, contó Joel. El día, al final, terminó con gran alegría para todos los involucrados en el rescate por este logro que algunos consideraron milagroso. La realidad, empero, es que este solo fue un pequeño granito de esperanza en este país donde la gran mayoría de los afectados están fuera de la capital, en zonas agrícolas y de difícil acceso, aquellas a donde el gobierno y los equipos de rescate extranjero llegan con dificultad y retraso o ni siquiera llegan, zonas en donde el agua y la comida faltan con urgencia, los hospitales escasean y las lluvias y el frío dificultan las condiciones. Aquí termina la crónica. Y bueno, nada más para agregar que el problema hoy en día, 14 días de esta publicación, es que la situación en Nepal ha empeorado. El país, que es uno de los más pobres del mundo, sufrió otro terremoto el martes, ahora de 7.3 grados Richter. Murieron, según el último balance, casi 100 personas y se terminaron de caer algunos edificios dañados previamente por el sismo del 25 de abril, Y bueno, lo peor es que gran parte del sufrimiento continuará y que no es algo que pueda solucionarse a corto plazo. Dar cobijo, comida y atención médica a miles de personas sin casa será una labor de años. Y bueno, tal vez para algunos, tal vez México no sería el encargado de ir al terreno, para otros tal vez sí, pero creo que lo único seguro es que su ayuda sirve, es necesaria y que urge. Gracias. Fue increíble ver un equipo que salió dividido, cada uno, pues sí, voluntarios de Cadena, sí, protección civil, sí, periodista, para regresar siendo realmente la misión oficial de México. Se dice fácil, pero cargar el peso de cada uno de ustedes para representar a nuestro país en un lugar que realmente ninguno habíamos estado, que ninguno podíamos imaginar lo que íbamos a vivir, fue realmente pues asombroso.